esta semana que se están conmemorando los 75 años del lanzamiento de la bomba nuclear sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Me tocó ver en TV UNAM el miércoles antier el documental El lugar de las tres cascadas, pequeñas historias de Hiroshima, del cineasta y fotógrafo mexicano Mauricio Novelo, y que pues trata de dos artistas que habitan Hiroshima y que lidian con la angustia creativa que habita en ese espacio donde la destrucción nuclear en agosto de 1945 cayó sobre esa ciudad y desafía día a día a sus habitantes. Para hablar pues de este documental y en general de este 75 aniversario, le agradezco mucho a Mauricio Novelo que me acompañe en la línea telefónica. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Buenos días, aquí estamos. Pues primero para felicitarte por este trabajo, de verdad muy, muy bueno y pues no sé si lo van a volver a pasar en TV UNAM, debieran, pues ojalá lo pueda ver nuestra audiencia. Cuéntame pues este proceso que llevó a El lugar de las tres cascadas. Sí, claro, mira, yo tengo mucho tiempo trabajando alrededor de la cultura japonesa. De hecho, este es el segundo documental que realizo. Estoy muy interesado en indagar la cultura oriental a través del arte. Es el segundo documental que realizo sobre Japón y en este segundo me quise enfocar en este episodio como punto de partida para la historia reciente de Japón en el siglo XX. Y es una exploración acerca de qué es Hiroshima desde el punto de vista de sus habitantes, no tanto desde la idea que normalmente tenemos desde afuera. Quería saber cómo lidian ellos con esta carga o este proceso histórico, Ujú. al tratar de acercarme a indagar cómo ellos exploran esta herida en la humanidad, pero lo quería hacer desde el proceso artístico, quería tratar de entender cuáles son los procesos o los tiempos internos de los habitantes de Hiroshima. Y eso me llevó a encontrar no solo a estos dos artistas, sino al templo que le da nombre al documental, que se llama Mitaki, que en japonés significa el lugar de las tres cascadas, un templo que sobrevivió a la explosión de la bomba atómica y que gracias a que sobrevivió, la gente, los sobrevivientes de la bomba atómica pudieron irse a refugiar a este templo para sobrevivir con el agua pura Ujú. que emanaba de esa montaña. Entonces, alrededor de la exploración del budismo como fuerza moral que emana de los japoneses y les permitió trascender la tragedia, fue que empezamos a explorar este documental. Me llamó mucho la atención lo dicho por uno de estos artistas, justamente refiriéndose al budismo y decía, pues no, los habitantes de Hiroshima no odiamos a los estadounidenses y da toda una explicación en el contexto de su creencia, de su budismo, del por qué no. Sí, esa es una de las preguntas obligadas, casi que con un poco de pena o pudor tratar de acercarme a la intimidad de ellos y preguntarles esto, ¿no? Por qué no odian a los japoneses, a los norteamericanos? Y ellos muy claramente me decían, mira, es que nosotros simplemente no tenemos tiempo para odiar. Y esa fue una de las cosas que, quizás uno de mis mayores aprendizajes con Hiroshima, ¿no? Mientras nosotros provenimos de una sociedad en la que, pues, tenemos toda esta división y encono y resentimiento hacia un adversario casi abstracto todo el tiempo. Ujú. Los japoneses no tenían este tiempo, no se asumen como víctimas de la bomba. Ellos entienden muy bien que estaban participando en una guerra. Japón también ejecutó atrocidades durante la guerra y ellos entienden este proceso histórico, lo aceptan y se enfocan en reconstruir la ciudad. Creo que me lo explicó muy bien a través del arte cuando me dice, para nosotros no es importante el blanco o el negro de los contrastes, a nosotros nos importan los niveles de gradación de los grises. Es ahí, en esos matices, donde nos queremos situar los japoneses. Que es el ma, el espacio del que te habla este artista. Una idea fantástica que solo tienen en Japón, el sentido del espacio vacío lleno de experiencia. Lo mantienen en el arte, Ujú. lo simbolizan muy bien o lo representan, pero existe en el lenguaje, existe entre personas, es decir, un respeto por el espacio, que es un concepto hermosísimo que en Japón media todas las relaciones entre personas, palabras, formas, y eso lo
están buscando todo el tiempo en el arte, cómo manifestar este espacio vacío lleno de experiencia. Que de repente la cultura occidental como que queremos llenarlo todo, ¿no? Justamente hay un libro muy hermoso que se llama Elogio de la Sombra de Junichiro Tanizaki, que dice que los occidentales lo que queremos hacer, si tenemos algo hermoso, es mostrarlo, ¿no? Hacer que brille, mientras en Japón lo que se hace es ocultarlo. Hay un concepto japonés que se llama belleza oculta. Cuando tú tienes algo hermoso, lo ocultas para generar misterio y atracción. Totalmente lo opuesto a lo que nosotros queremos hacer. Brillo, exponernos. Es una gran diferencia entre las concepciones de la estética. Estoy platicando con el cineasta y fotógrafo mexicano Mauricio Novelo, autor del documental El lugar de las tres cascadas. Quienes nos ven por televisión han estado viendo pues una parte de este documental que de verdad le recomiendo que lo vea. Ojalá que TV UNAM lo vuelva a pasar. ¿Cuándo te acercaste a la cultura japonesa, Mauricio? La primera vez que fui a Japón fue en el 2007. Fue cuando yo ya tenía esta exploración acerca del lenguaje japonés con relación, me atrajo mucho porque yo soy de Yucatán y estaba estudiando, familiarizándome con la escritura maya, y encontré esta relación entre la escritura china, que también es japonesa, en dibujos, e hice una residencia artística en Tokio. Y a partir de ahí, con un equipo de producción, empezamos a planear un proyecto que fue el primer documental, que se llama Interior Exterior, que es una exploración a través de 11 artistas en la cultura japonesa. Y pues pudimos desarrollar un documental que explora justamente qué es el pensamiento japonés desde el arte, y ya eso nos llevó luego a este proyecto de Hiroshima, y estamos buscando profundizar mucho más en esta cultura. De hecho, estaríamos filmando, tenemos un proyecto ya con TV UNAM para filmar sobre Si no los hubiera sido olímpicos. por el COVID, ¿no? Exacto. Oye, y en un sentido general, más allá de lo que te dicen los protagonistas de tu documental, ¿cómo se vive el recuerdo de lo sucedido hace 75 años en la ciudad de Hiroshima? Hiroshima es un lugar donde uno va ávido de encontrar, y lo digo en un sentido con todo respeto, estas como vestigios del horror. Y los habitantes, los japoneses, pero en particular los habitantes de Hiroshima, tienen una moral y una elegancia muy refinada para entender su proceso histórico, y dejaron un vestigio que es el domo de la bomba atómica como un símbolo, pero alrededor de eso construyeron un parque de la paz y se han dedicado a construir una de las ciudades más limpias y más integradas a la naturaleza que yo conozco. Eso sí, en cada punto hay un monumento o a los niños que murieron o a los personajes emblemáticos de la historia de Hiroshima, escritores, doctores sobre todo, ¿no? Sí. Esos que cita Kenzaburo como los grandes moralistas de la historia, ¿no? Los médicos que curaron eso. Y entonces en Hiroshima cuando se logra trascender esa barrera del lenguaje y poder hablar con los habitantes, encuentras una humanidad que no podrías encontrar yo no he encontrado en otros lugares, y eso me da a entender que si no hubiera sucedido esto en Hiroshima, no tendríamos esta gran lección de moral para la humanidad. ¿Hay todavía sobrevivientes del ataque nuclear? Quedan pocos, y esa es una de las... De hecho, algunos están en México, en Guanajuato, me parece que hay una persona, y ese es uno de los grandes dilemas que está sucediendo en Hiroshima, porque en cuanto los sobrevivientes fallezcan, se pierde la memoria inmediata. ¿Y cómo hacer para conservar esa memoria? Y ellos entienden que su responsabilidad histórica es preservar la memoria. Es por eso también que desarrollar películas es el cine y la memoria. Hiroshima entiende muy bien este vínculo entre el cine y la memoria, y lo promueven mucho, ¿no? Pues Mauricio, nuevamente una felicitación por tu documental, y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. No, muchas gracias, encantado, y gracias por ponerle atención a este trabajo, ¿no? Gracias, Mauricio Novelo, cineasta y fotógrafo mexicano, autor de El lugar de las tres cascadas, pequeñas historias de Hiroshima.